Palabra fiel y digna de ser recibida por cada uno de nosotros. Nehemías capítulo 5. ¿Cuántos podemos decir este versículo? Repitámoslo ahorita. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Amén. Lo repetimos nuevamente. También en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. En la obra. Amén. Hemos iniciado domingo recién pasado un pequeño estudio acerca de algunos elementos vitales para desarrollar la obra de Dios. Decía que ya han transcurrido casi 6 meses de que como iglesia hemos iniciado este año sirviendo al Señor, y ya a esta altura ya nos conocemos un poquito mejor en aquellos que están trabajando en algún liderazgo. Y cada libro en la palabra del Señor tiene su propósito, cada libro. Si queremos estudiar acerca de el matrimonio, está Cantares. Ahí está ese libro. Si queremos hablar sobre o conocer sobre las relaciones interpersonales, qué mejor el libro de los Proverbios para conocer los principios que estos dichos sabios dan a la vida de cada uno de nosotros. Pero en lo concerniente al liderazgo, tenemos el libro de Nehemías, y es un deber para el líder estudiar ese libro una vez por año siquiera, leerlo y saborear esos principios que ahí están. Entonces tenemos ese reto en nuestras vidas para estudiar Nehemías. Nehemías era el copero del rey en la ciudad de Susa. Ahí estaba el rey pasando el invierno. Igual que hoy algunos presidentes tienen en algunos puntos diferentes de la misma país, tienen diferentes casas, y cada una de esas tiene sus propósitos. Pues venir a Susa en invierno le daba seguridad al rey, y esa seguridad estaba a cargo del copero,
que al leerlo así, que Nehemías era el copero, como si solo era asunto de probar el alimento y ya estuvo. Pero el copero en esos tiempos, según la historia, los registros, no solamente era el que probaba los alimentos para darle seguridad al rey de que no lo iban a envenenar, sino que tenía por lo menos unas 3 o 4 funciones más. Era el primer ministro, era el director de la agenda del rey, y tenía como prioridad la seguridad de la habitación del rey. Y eso otro, como copero, era parte de sus funciones. Diciendo esto, se nos amplía un poco sobre la profesión o la función o el rol que Nehemías desempeñaba delante del rey. Él era el que daba el aval para que alguna persona pudiese tener alguna comunicación con el rey. Si él no daba el aval, era imposible acercarse al rey. Era grande responsabilidad. Y el Señor lo había bendecido llevándolo a esa posición. Y dentro de lo que el registro bíblico nos da, siempre el que llega a un país como esclavo o extranjero y Dios lo quiere bendecir, lo coloca como segundo. En el caso de José en Egipto, fue el vicegobernador en ese tiempo. Daniel, sirviendo en Babilonia, fue el segundo después del rey. Ahora tenemos a otro hombre de igual categoría llamado Nehemías, que está sirviendo al rey medo-persa, pero también como ciudadano, como hebreo, él está preocupado por la condición de Jerusalén. Tanto así que llegan unos familiares, unos hermanos a Susa, y lo primero que trata de averiguar Nehemías es cómo está la ciudad, cómo está su familia, cómo están los hermanos ahí. No es un acto egoísta, es un acto de bondad, de generosidad. Un hombre que está como segundo después del rey, con todas las comodidades ahí, sin que le haga falta nada. ¿Qué tendría que estarse preocupando por unas personas a las que él no ha visto ni conoce? Y quizás ni una vez ha estado en Jerusalén. Pero hay un amor verdadero
un interés genuino, hay una generosidad de parte de él que solo puede provenir de Dios, de Dios. Algunos familiares, puede ser que su madrecita esté acá y se olvida. Estando acá dieron promesa, no vamos a estar cuidándola, y dieron estas palabras y las otras. Y se fueron en el vacío. El aire las llevó. Pero ahora está un hombre acá con el corazón de Dios. Y nuestro Dios es un Dios generoso, de bondad, de amor. Uno que se interesa por nuestra condición. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que envió a su Hijo para morir y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y dice, no ha venido Él a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Así, Él se da cuenta de la condición. La respuesta es desalentadora. Al recibir la noticia, podría haber dicho, no está a mi alcance hacer nada. No puedo más. Aquí estoy bien. No me hace falta nada. ¿Y qué tengo que ir a hacer allá? Hubo dolor en su alma, lo manifestó en oración, en ayuno, estuvo en esa condición hasta al grado que pidió licencia por un tiempo para realizar esa magna obra que era la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Hermanos, habían pasado 90 años desde que un gobernador les había dicho a los israelitas, váyanse, vayan a reconstruir el templo y la ciudad. 90 años. Zorobabel y Josué fueron los primeros líderes. Luego llegó Esdras. Tuvieron los profetas Ageo animando. Y han pasado 90 años y la respuesta sigue siendo desalentadora. Los muros están destruidos. No se ha hecho nada en 90 años no se ha hecho nada por levantar los muros. Es una obra titánica intentarlo hacer. Pero Dios pone en el corazón de Nehemías realizar la reconstrucción de los muros. Así nosotros encontramos cómo él hizo la inspección, hizo el plan estratégico, cómo comenzó a trabajar. El capítulo 4 nos narra cómo habían llegado hasta la mitad de la altura de los muros y comenzaron ahí a los enemigos
externos para detenerlos, para decirles que no se podía. El más interesado era un señor de Samaria. El asunto era que el comercio estaba fluyendo en esa zona, pero trasladarse hasta Samaria y luego llegar a Egipto era una ruta alterna, porque la ruta principal, la mejor, era la que llegaba a Jerusalén. ¿Me van entendiendo? Era cuestión de negocios, era cuestión económica. El de Samaria no estaba ahí diciéndole que eran inútiles, inservibles, solo por así. Había un interés en él. Y vemos cómo Nehemías en este capítulo, como hablamos el domingo recién pasado, les dice: acordaos de vuestro Dios. Ese fue el punto clave para que ellos nuevamente retomaran ese ánimo. Acordaos de Jehová. Todo, hermano, todo en nuestra vida, todo en nuestra vida lo vamos a poder continuar y darle el final si Dios está de nuestro lado. Si vemos a nuestro alrededor, quizás como ellos, veríamos diferentes enemigos. Pero Él les dijo: acordaos de Jehová. Nuestro Dios es grande y temible. Nuestro Dios es poderoso, le dijo. Y los animó nuevamente y termina ese capítulo diciendo que cada uno con su equipo continuó haciendo el trabajo en los muros. Recobró ese ánimo. Y en el trayecto de nuestro trabajo, nuestra obra en el Señor, estamos sometidos que el desánimo, el desaliento, la falta de interés nuestro se dé. Por eso debemos de estar constantemente recordándonos que Dios está de nuestro lado. Y si Él está a nuestro lado, dice: ¿quién contra nosotros? Amén. Gracias a Dios por eso. Ahora, los enemigos externos han quedado acortados. Pero yo también mencioné que tenemos enemigos internos. Y hice mención de algunos de enemigos internos. Pero hay todavía más. El capítulo 5, del cual nosotros hemos leído el versículo 16, donde este hombre de Dios dice: yo no he rehuido realizar la parte que me corresponde en restaurar el muro. Amén. No ha habido avaricia en mí, dice. Yo no he comprado ninguna heredad cerquita de los muros. Y a todos mis criados, dice, me han ayudado a hacer la obra del Señor. Pero esta es ya casi el final de este capítulo 5, donde se nos habla de un enemigo muy grande, un enemigo que come
desde el interior. Y no solo en la iglesia, sino en todas las áreas. Cuando es mal administrado el dinero. Hay divorcios porque la esposa aduce que el esposo está administrando mal el dinero. Y comienzan ahí los conflictos. No provees para el hijo, no das para esto. Y comienza ahí un sinfín de discusiones en base a ello. Y eso es lo que muestra el capítulo 5, que este enemigo interno ha minado, ha derrumbado hogares, familias, ha destruido personas. Este capítulo 5 nos da testimonio de ello. Voy a leer los primeros 5 versículos para ponernos en el contexto acerca de ello. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Versículo 3. Y había quienes decían, otros, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar el grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Lo que está experimentando, imagínese a un líder, ya ha resuelto, poniendo su confianza en Dios, ha animado a todo un pueblo a continuar la obra por la cual ellos están ahí. Pero ahora, en ese nuevo impulso de complementar la obra, que faltaba un 50%, le aparece un golpe bajo para él. Un golpe que no se lo esperaba. Pensó él que todo estaba resuelto ya. Había ánimo en la iglesia, había ánimo en el pueblo, y todos habían vuelto a hacer su obra en el muro. Pero comenzó a suceder algo. Las hermanas me van a entender. Mandan al niño a donde la vecina y le dice que te preste una taza de azúcar. Y viene la señora y le dice, a eso iba yo a buscar a tu casa, si me podían prestar una taza con azúcar. Pero vamos donde y mencionan el nombre, ella siempre tiene, y van donde la que siempre tiene, y resulta que también no tiene.
Y todos se dan por enterado las mujeres que la escasez que está viviendo en su hogar, en su familia, no solo es ella, sino que todas las familias cercanas a ellas están viviendo la misma condición. Y cuando eso se entera y se riega por todos lados, que ya no hay azúcar para el cafecito de ahí, ya no hay provisión. ¿Se recuerdan cuando en la iglesia primitiva que le decimos nosotros, comenzaron también las hermanas a decir, no, a nosotros nos falta cuidado, solo le están dando cuidado a las judías, nosotros que somos gentiles, a nosotros no nos están cuidando? Y se acercaron a los discípulos a decirles, a contarles qué estaba sucediendo. Pues de igual forma, las mujeres que son las que saben qué es lo que tienen en casa. Se recuerda de aquella anciana viuda que cuando el profeta llega donde a mí me manda Jehová, le dice, que me hagas una buena torta y me regales un café. Ay, le dice, ay, siervo, le dice, hoy le voy a quedar mal. El poquito de harina que tengo, a hacerlo iba. Y al hacer esa torta, le dice, yo y mi hijo nos quedamos esperando la voluntad de Dios. También, escasez, hambruna. Ahora, no era un trabajo fácil estar trabajando en los muros. No habían puesto canopies allí ni nada, estaban en el sol eso. Y alguna limonadita con un granito de sal, ¿verdad? Allí. O azúcar. Pero no había cómo estarles proveyendo a los obreros. De igual forma, se le derrumbaba todo el proyecto a Nehemías. Comenzaron a levantar ellos, las mujeres, el clamor. Ya con el esposo no arreglaban nada. Ya con la vecina, peor. Alguien tiene que darnos la solución. Alguien debe de tener una respuesta a lo que estamos viviendo ahora. Y llegó el clamor, dice, de las mujeres a Nehemías. La hambruna, hermano, para darle un pequeño tic acerca de ello. Según el proyecto Hambre de las Naciones Unidas, alrededor de 24,000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre. 24,000. Teniendo en cuenta que el total de muertes diarias por cualquier causa es de aproximadamente 150,000 personas en el día. Y 24,000 de estas 150 es porque no probaron alimentos. Nos parece a nosotros en El Salvador eso bien extraño, pero hay personas que van pasando con hojitas, masticando, alimentándose con una cora de pan diario, aunque nosotros lo veamos imposible. Un su pan en la mañana, otro pan al mediodía y otro así, pan con pan.
El relleno es el pan. Gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. A veces hasta decimos eso no lo quiero hoy. Hemos llegado a decir eso. Eso no. Si me servís otra cosa, sí. Bueno, yo ya les conté la experiencia ya con el hermano Chabelo, allá en San Marcelino. La comida diaria era frijolitos. Frijol. Frijol. Desayuno, almuerzo y cena, frijol. Y un día me sorprendieron con algo delicioso. Hicieron sopa de ajo con algunos fideitos. Eso, hermano, era para agradarme. Aquí mi mamá me quitaba hasta las cebollitas cuando había en el arroz. Cuando a mis hermanos les daba pescado, a mí me hacía sopita de mora o de chipilín. Tenía ese cuidado, que no me gustaba el pescado. Y allá me pusieron sopita de ajo. Ahí se terminó todo el orgullo de lo que es gastronómico para mí. Ahí se terminó. Hoy deme todo lo que quiera, que bienvenido. Sí, me pude comer los ajos, que eso era sopa de ajo. Y a veces nosotros no consideramos. Y ese pueblo al cual estaba sirviendo Nehemías estaba atravesando por esa hambruna. De esos 24,000 que mueren a diario, que alcanza un 16% del total de los 150, un 75% de ellos son fallecidos niños menores de 5 meses. Estamos hablando, divida 24,000 entre 4, nos queda 6, ¿verdad? 18,000 niños mueren a diario en nuestro mundo actual, menores de 5 meses. Entonces, esto de hablar de hambruna no es cosa a la ligera. Es algo que las mujeres ya estaban experimentando, los hombres ya lo percibían porque no me pongas pescado hoy, así somos algunos. Bueno, a mí ya se me borró eso, pero todavía hay algunos quizás por aquí. El pueblo estaba trabajando ya como un equipo al cual Nehemías estaba liderando con entusiasmo y declarando la presencia de Dios con ellos. Y hoy tiene que enfrentarse a la hambruna y lo que esta hambruna ha causado al pueblo. Como al final, hermano, lo que yo vengo repitiendo en mi tesis acerca del enemigo y todos los enemigos posibles, siempre lo que Satanás va a querer es detener su obra. Llámese como se llame la situación que aparezca en medio de nosotros. Se llama enfermedad, se llama deuda, se llama enojo, se llama esto y lo otro. Lo que él va a proponer en su corazón es detener la obra, el avance de su obra. Y ahora ellos están experimentando eso en la vida
del pueblo que está trabajando, construyendo los muros. Es un efecto cascada o tobogán, como queramos decirle. A nosotros acercarnos a estos 5 versículos, encontramos primero el clamor y el descontento de las mujeres, de las que hacen la comida. Ellas ya colapsaron. Ya fueron a buscarse, se rebuscaron por todos lados para llevar alimento a los que están trabajando en el muro. Y ya no hay que llevarles. Y allá el pastor de esa iglesia en Jerusalén, invitando a los hermanos a construir el muro, pero sin llevarles comida, sin atenderlos. Ese es el pensamiento, que él es el responsable directo de esa condición. Debería haberse percatado, haber planificado el alimento para tantos miles que estaban ahí haciendo la obra. Y las que se dieron cuenta fueron las hermanitas. Y no callaron, buscaron ante él y mostraron el descontento. Mujeres en acción, como dice el concilio, ¿verdad? Mujeres en acción, amén. Buscando respuestas, buscando alternativas, ¿cómo iban a hacer? La propuesta era terminar la obra que se les había encomendado, pero aparecía en el mapa esa situación que no estaba considerada. Uno dice que habían hecho préstamos de granos para comer y vivir. A veces uno dice, una familia grande, qué bueno. ¿Cuántos son? Dice, 11. Sí. ¿Cuántos? 11. Y es bueno, sí, convivir con sus hermanos y todo. Pero allí, el primer problema de la hambruna fueron las familias que eran numerosas. Y nosotros somos un puño, dijeron las señoras. Es numerosa nuestra familia que hemos prestado para poder satisfacer las necesidades básicas de alimentos para ellos. Bueno, la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que llena su aljaba de esa flecha, que andarían por unas 5 o 6. Préstamo de granos para comer y vivir. Otros habían llegado un poquito más. Habían empeñado sus tierras, sus viñedos y sus casas. Ya era un poquito más avanzadito, ¿verdad? Se habían despojado de los bienes que quizás les había costado por años, o si habían sostenido de generación en generación, ahora lo estaban perdiendo. Algo que habían heredado de sus ancestros, ahora lo estaban dando por perdidos. Y otros dice, ay, de verle al gobierno es tremendo. Y dice, no hemos pagado los impuestos, los tributos que el rey, y lo hemos tomado para comprar comida. Entonces, en todo el contexto de la hambruna, vemos que es desalentador el cuadro.
Pero no se queda hasta ahí el asunto. Hay familias que han dado en servidumbre a sus hijos. Había ahí una cápsula que decía que las hembras podían ser esclavas. Los varones se mantenían en la casa. Las hembras sí. Pero vemos acá que se había irrespetado eso. Dice, ya nuestros hijos e hijas están en servidumbre y dice, ya están como esclavos. Han llegado a esa condición. Y el reconocimiento que hacen estas mujeres es lo siguiente: no tenemos posibilidad ya de redimirlas, de hacerlas llegar otra vez a nosotros. Nos hemos quedado en la nada. Era un problema grande, hermano, pequeñito. ¿Cómo lo ve usted? Grande, ¿verdad? Y tiene Nehemías que dar una palabra. La primera reacción que tiene Nehemías es una reacción de enojo. ¿Y cómo es que se ha llegado a tanto, pues? ¿Cómo es posible que los hermanos de la casa de Dios estén en tales condiciones? Un enojo que le vino, porque la situación no solo era la hambruna, sino que habían unos hermanos pudientes, los nobles, los ricazos. Eso sí, no estaban aguantando hambre. Pero les habían prestado dinero a los hermanos pobres y los tenían eso produjo a Nehemías un enojo. Que cómo es posible que entre los mismos se estén canibilizando, ¿verdad? Comiendo los unos a los otros, dice. La palabra de Dios nos dice que el enojo es una emoción natural contra lo que nosotros consideramos injusticia, cuando solo así es válido, hermano. No es que usted se va a andar enojando por cualquier cosa, no, solo cuando usted considere que lo que se está haciendo, lo que usted percibe es un acto de injusticia. Eso es bueno, el enojo. Debemos de huir del enojo destructivo y de la ira permanente, porque ésta alimenta la amargura, el deseo de venganza y un rencor que va en aumento cuando no gestionamos y buscamos la solución. Efesios 4, 26 y 27 creo que todos lo sabemos. ¿Cómo dice? Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Así pasándolo yo al castellano. Que sea una emoción justificada, momentánea, y no sea una actitud permanente en nosotros. Pues ya, no es, cuando ya uno ya está, me refiero a mí, ese viejo es enojado, dice. ¿Verdad? No son ustedes, soy yo. Soy yo. El viejo es enojado, dice.
Es como una actitud permanente del viejo. No como algo que la palabra de Dios dice momentáneamente. Entonces, cuando el enojo es nuestra actitud de vida, no, a ella ni le pregunten nada, dice. No se le acerque. Tremendo. No es del momento ella, es de así vive. Primero Dios, no hay aquí nadie. Y si no, para eso es la palabra. A veces se me han acercado y me dice, usted por mí dijo esto. No lo dije por usted, pero la palabra de Dios es para ser ministrados a nosotros. Es que si no, ¿para qué se predica? Si a nadie, ninguno va a recibir, entonces me quedo guardadito allá en la casa, calladito. No, la palabra es para alguno de nosotros, amén. Es para mí hoy, amén. Es para mí, amén. No debo de tener una actitud constante de enojo, sino que debe de ser una emoción razonada a la injusticia que se vive momentáneamente. Y no debe de pasar para mañana. Ajá, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Oh, eso no lo perdono. Y eso. ¿Se enojó Nehemías? Sí. Al ver la injusticia que los hermanos mayores estaban haciendo con los pequeñitos. Eso le dolió. Pero posteriormente dice que se dio su tiempo. Nos pasó el enojo, hermano. Amén. Es bueno para la salud, es bueno, pero no debe de ser tan bueno para todo el tiempo. Un momentito. Ahora dice, y medité, dice, es la herramienta, ahí en Tesalonicenses, que hay un texto que habla de 4 verbos que la consejería cristiana propone para desarrollar cuando interactuamos y aconsejamos. Alentaos, exhortaos. Y uno de ellos es el que posteriormente vamos a estudiar. Reprendí. Pero para llegar a esa acción de reprender a los hermanos que estaban actuando de esa naturaleza, él tuvo que meditar. Y no como el mundo piensa que es meditar. Algunos dicen es vaciarse. Y ahí esto y lo otro. No, en el concepto bíblico, en el Antiguo Testamento, la palabra meditar es rumiar. Imagínense. Rumiar. Ahí está el problema. Que los hermanos en los muros, en la iglesia de los muros de Jerusalén, están viviendo. Ahí están. Y el pastor ya se dio cuenta de ese problema. Ahora dice que él tiene que rumiar ese problema. Tiene que analizarlo. Si tiene 5 estómagos, tiene que buscarle por qué lado y llevarle acabe buscando las soluciones para que esa condición que la iglesia está viviendo, la iglesia del muro, desaparezca. Puede haber una respuesta, pero no se medita en otras cosas más que en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese problema? Mire, hermano,
las leyes sociales de convivencia en Levítico, Deuteronomio, hablaban de ese problema del dinero prestado y todo eso. Entonces él se fue allá a encontrar lo que la palabra de Dios decía sobre ello. Allá decía, hermanos, que en el año 7 todas las deudas quedaban abolidas. Todas. Eran préstamos a lo más que se podía prestar pasando. El año 7 era 6 años. Porque si no, usted perdía su capital y perdía los intereses. Y a sus hermanos, según Levítico, solo podía cobrarles el 1% de interés. Esa era la manera como él iba a meditar. No es que él iba a andar inventando otras leyes. No, este es mi pensamiento acerca de esto. No, nos manda a meditar en la palabra acerca del problema que tenemos, de lo que nos está sucediendo como iglesia. Contrario a lo que este vocablo significa en el sistema humano, en la Biblia es buscar un lugar tranquilo y apacible, meditar. Un lugar tranquilo y apacible. Y es este verbo el que se ocupa ya en el Nuevo Testamento, que es meletao. Dice es concentrar en lo que Dios ha dicho y cómo aplicarlo. Eso es meditar. Usted cuando diga que está meditando, debe de ser eso, que está digiriendo la palabra acerca de ese problema. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo darle la solución? Eso es meditar. Eso es lo que significa este verbo. Entonces, cuando vengan los problemas, nos vamos a enojar. Amén. Amén, sí. Pero vamos a darnos el espacio. Él no inmediatamente agarró a los hermanos y les dijo, se puso, no, se apartó, estudió lo que la palabra de Dios dice y ¿qué dice después? Si ustedes van leyendo allí o les queda de deber. Nehemías 5. Luego de meditar dice que lo reprendió. No es solamente saber la respuesta, es sino cómo trasladar la respuesta. De lo que ya meditamos, de lo que Dios ya nos reveló a través de su palabra, ¿cómo lo vamos a trasladar? Y él dice, reprendí a los nobles, dice, a los que estaban haciendo esa situación. Reprendió es la aplicación de los principios bíblicos, que es el hencho, no es Lorenzo, es el hencho, la palabra. El hencho. Dice convencer o exponer. Es decir, sacar a luz la verdad para convencer y llevar al arrepentimiento. Eso es reprender, hermano. Decirle, mire, la palabra de Dios dice esto. Y como la palabra de Dios nos dice que debemos de predicar el evangelio. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. Hoy no, hoy decimos, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. No, dice, arrepentíos y convertíos. Y desde el cielo vendrán tiempos de
refrigerio. Amén. Entonces aquel que es reprendido es señalado en su falta. Y eso es lo que él hizo con los hermanos. Mire, la Biblia dice esto y ustedes van a hacer esto. Les propuso una solución. Les dijo, les van a devolver sus tierras, van a devolver sus casas. Y si ya vendieron a los hipotes como esclavos, les van a dar el dinero a los padres para que se rebusquen y vayan a traerlos. Y van a devolver la centésima parte, que era el interés justo que ellos tendrían que haber cobrado por los préstamos. Y dicen los nobles, dice que a una respondieron, eso haremos. Mire, eso es la cobertura de Dios en la vida de Nehemías. Porque no es fácil encontrar una respuesta así. Somos reacios, somos rebeldes. Aun cuando la palabra de Dios está fluyendo a nosotros y nos da cómo debemos de salir de esa condición. Y ellos dicen que todos los hermanos dijeron, eso vamos a hacer, Nehemías. Pero pero ahí empieza el pero. Y todos estos hermanos que habían hecho ese favor, pues, si habían ayudado a los hermanos, sí, los habían sacado de aguas, como decimos, ¿verdad? Les había ayudado. Va a quedar eso así. Y aquí es donde comienza, hermano, el ejemplo de Nehemías. Él vivía en un estado no de opulencia, sino de restringido. Cuando él dice la cantidad de personas que comían en su mesa, y él dice, solo una vaca matamos y como 5 ovejas. Al hacer los números, él estaba viviendo en un estado de austeridad. Austeridad. No se estaba dando el taco es la primera vez en el libro de Nehemías que él dice que ha sido nombrado gobernador. Pero les dice, yo he sido nombrado gobernador, pero no me he comido el pan de eso. No me he comido el pan por ser gobernador. ¿Entiende? Le está dando un ejemplo a los hermanos que no solo ellos están haciendo una parte en la obra del Señor, sino que también Él. Y me gusta lo que hace. Ahí lea, ese capítulo es lindo. Mire, comienza a sacudirse. Como eran vestidos, allí todos ocupaban vestidos en ese entonces. Era el vestido del hombre y el vestido de la mujer, las túnicas. Comenzó a zamanguear sus vestiduras. Así les va a pasar a los que no cumplan esto que han dicho ahorita, de que van a devolver el bien a sus hijos, van a devolver a las mujeres, van a dar las casas. Jehová los va a sacudir. También les dio una sentencia. Le dio era el hecho de sacudirse. ¿Qué era esa costumbre?
Era decir, yo ya hice todo lo como líder, como pastor, lo que me tocaba hacer. Ya di la palabra, hoy les está mostrando el ejemplo. Ya hice todo lo que me corresponde a mí, ahora le toca a usted actuar, cumplir lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo dice el apóstol Pablo a aquellos ancianos que reunió y les dijo? No he cesado, no he rehuido de predicarles la palabra. Yo me voy tranquilo, les digo, que si ya no los veo en este lapso de mi vida, les prediqué la palabra de Dios. Eso está diciendo Nehemías hoy. Al sacudir sus vestiduras, le está diciendo, yo ya cumplí. Les estoy dando el ejemplo de austeridad. Yo no, y el versículo que leímos dice, yo como era el maestro de la obra, yo como era el de la, aquí mire, del pensamiento. Yo no metí manos. Solo hubieron unos que no metieron manos, los nobles de Tecoa. Ellos dicen que no quisieron ser parte. Pero Nehemías dice, en el versículo 16 que leímos, yo restauré mi parte del muro. Yo hice la obra. No me vengan a contar que solo ustedes han ido a trabajar. Yo, dice él, yo he trabajado para que la obra que estamos viendo hoy se vea. Y he sido generoso, dice él. No me he aprovechado de mi nombre para comprar terreno cerquita de los muros. Porque muchos estaban haciendo eso. ¿No le parece algo conocido aquí a lo que sucede? No, dice. No he comprado ninguna heredad cerca. Me he mantenido sirviendo al Señor. Ejemplo de generosidad, ejemplo de austeridad, ejemplo de estar presente, ejemplo de corrección, de reprender. Ejemplo, Dios nos ayude. Dios nos ayude a todos, hermanos, en el liderazgo que Dios les ha puesto en sus manos. Amén. Para tener esa capacidad un día de meditar el problema que se está teniendo, meditarlo a la luz de la palabra, encontrar en ella la respuesta y después también reprender, aplicar los principios que la palabra de Dios dice. Y por supuesto que las personas a las que usted les está diciendo, le va a decir, ¿y usted qué ejemplo es? Ese es el vuelto. Ese es el vuelto. Y usted tiene que poder decir, ¿cómo? Nehemías, yo hice mi parte del muro. Yo restauré la parte que me correspondía. Amén. Amén. Entonces todos, hermanos, todos somos parte de la obra del Señor. Dios nos ayude con su ejemplo. La palabra de Dios nos dice que salieron adelante y lograron realizar en tiempo récord la construcción de las murallas. 52 días. Igualmente en la obra que Dios nos ha delegado en este lugar, como una comunidad en crecimiento espiritual, no dudo, hermano, que hayan situaciones por resolver y que deben surgir Nehemías para dictar los pasos a seguir. Jesucristo lo dijo, aprended de mí. Él dice que fue obediente y obediente
hasta la muerte. Fue siervo y en esa calidad murió. Y por morir así como siervo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nehemías termina el versículo último de este capítulo diciendo: Jehová, acuérdate de lo que yo he hecho. Se le acerca al oído de Jehová y le dice: acuérdate. El trabajo en el Señor no es en vano. Él es galardonador de aquellos que le sirven. Dios les bendiga. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo